mensaje de Dios a través del profeta Ezequiel es uno que nos deja al pueblo de Dios grandes lecciones. Ezequiel estuvo ministrando al pueblo de Israel en tiempos en los cuales el pueblo estaba siendo juzgado por sus malas acciones. El Señor lo había entregado a otras naciones, a Babilonia. Ellos fueron sacados de Israel y fueron llevados hacia Babilonia. Y no solamente eso, sino que estando en Babilonia tuvieron que enterarse de cómo la ciudad y el templo fue destruida. Y el Señor, a través de Ezequiel, trae palabras de juicio por las consecuencias del pecado, de desobedecer a Dios por tantos años, de que se habían olvidado de Dios, pero también trae palabras de consuelo, de cómo Él obraría para restaurar la relación con su pueblo. Y en el capítulo 36 de Ezequiel vemos lo que yo entiendo como el corazón del mensaje de Ezequiel, de Dios a través de Ezequiel para el pueblo de Israel. En el versículo 22, Él nos da un dato muy interesante de por qué Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo y por qué Dios obraría a favor de ellos. Él dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 22, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habíais llegado. El Señor iba a traer juicio al pueblo de Israel, no principalmente por ellos. El Señor iba a traer juicio al pueblo de Israel por Él mismo, por su santo nombre, porque ellos debían ser un reflejo de la santidad, de la gloria de Dios, y con sus conductas pecaminosas no lo estaban siendo. Lo que Dios busca en el hombre no es el hombre mismo, sino que lo que Dios busca es la gloria de su nombre. Todo en esta tierra, todo en este mundo, todo en nuestra vida se trata de Él y solo de Él. Y eso es muy importante que tú y yo lo recordemos, porque eso nos hace quitar la condición de víctima, que era la condición que tenía el pueblo de Israel, que decían que el Señor se ha olvidado de nosotros, que el Señor no nos está cuidando, que el Señor no nos está viendo, no nos está protegiendo. Pero cuando ellos comprendieran, al igual como tú y yo debemos comprender, que todo se trata de Dios, esa condición de víctima cae. Y entonces nos centramos en lo primordial, que es glorificar a Dios. Y a medida como glorificamos a Dios, entonces Él ahí trae bendiciones a nuestras vidas. Mi deseo para nosotros es que nos centremos, así como dice el versículo 22, en que todo se trata de Él, se trata del santo nombre de Dios, y eso debemos buscar, que ese nombre sea glorificado.